Daniel Quintero sacude el tablero político con polémica propuesta: cerremos el Congreso y reiniciemos la política. La política colombiana vuelve a encenderse. Esta vez el epicentro de la controversia es Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y líder del movimiento Independientes, quien ha generado un verdadero terremoto en redes sociales y en los círculos políticos del país con una declaración que no deja lugar a medias tintas: el sistema está podrido y no tiene arreglo. Vamos a cerrar el Congreso y a resetear la política. No hay otro camino. Estas palabras, publicadas en su cuenta oficial de X, antes Twitter, han sido interpretadas por distintos sectores como un mensaje incendiario, incluso como una amenaza directa al orden constitucional establecido. Sin embargo, también han sido acogidas por un número no menor de ciudadanos que sienten una profunda frustración con el Congreso y con la política tradicional. La frase de Quintero no es ambigua. Es clara, directa y desafiante. Y ese tono no es nuevo en su discurso. Desde su llegada a la vida pública, el exalcalde ha cultivado una narrativa de confrontación contra los poderes tradicionales, denunciando lo que considera prácticas corruptas enquistadas en la clase política nacional. Pero esta vez fue más allá: propuso cerrar el Congreso, una institución fundamental en cualquier democracia. La reacción fue inmediata. Líderes de opinión, periodistas, analistas y congresistas reaccionaron con alarma. Algunos lo acusaron de populismo extremo, de poner en riesgo la estabilidad institucional del país y de utilizar la rabia ciudadana como herramienta política. Otros, sin embargo, vieron en sus palabras una expresión cruda, aunque para algunos necesaria, de una verdad que muchos colombianos sienten pero no se atreven a decir: que el sistema político está agotado, que el Congreso no representa al pueblo, y que la corrupción lo permea todo. ¿Populismo radical o grito desesperado? El discurso de Daniel Quintero está lleno de matices. Por un lado, se le puede acusar de buscar capital político apelando a la indignación, al estilo de los outsiders latinoamericanos que han llegado al poder con promesas de revolución institucional. Por otro, su diagnóstico conecta con una realidad innegable: la desconfianza ciudadana hacia el Congreso colombiano está en su punto más alto. De acuerdo con las últimas encuestas, más del 80% de los colombianos no confían en el Congreso. Los escándalos de corrupción, los privilegios, los pactos oscuros y la desconexión con las necesidades del pueblo han convertido al legislativo en uno de los órganos más desprestigiados del país. En ese contexto, las palabras de Quintero, aunque polémicas, no caen en un terreno estéril. Tienen eco. Generan conversación. Y eso, en política, es oro puro. Un contexto legal y personal complejo. Cabe señalar que la radicalización del discurso de Daniel Quintero no ocurre en el vacío. Hace apenas unos días, la Fiscalía General de la Nación anunció que lo imputará por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión, relacionados con presuntas irregularidades en el proyecto Aguas Vivas, un megaproyecto en Medellín que ha sido blanco de múltiples críticas y auditorías. Esta acusación ha puesto a Quintero nuevamente en el centro del debate, y él ha respondido con una estrategia clara: contraatacar. Lejos de asumir una postura defensiva, el exalcalde ha elevado el tono de su discurso, dirigiendo sus baterías contra el Congreso y presentándose como víctima de una persecución política. En un vídeo publicado el pasado 5 de mayo, Quintero respondió a una carta enviada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien había instado a los congresistas a resistir supuestas presiones del Ejecutivo. Con tono desafiante, Quintero escribió en X: no es a Petro a quien debe temerle el Congreso, sino al pueblo que ya no se los aguanta más. Pero su respuesta no quedó ahí. En el vídeo fue más allá al calificar abiertamente al Congreso como una banda criminal dedicada a la extorsión, y a reiterar su llamado a cerrar la institución y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia despertó. No daremos un paso atrás, sentenció con firmeza. De la plaza pública a la constituyente. El llamado a una asamblea constituyente no es exclusivo de Quintero. En las últimas semanas el presidente Gustavo Petro también ha hecho referencia a esta posibilidad, argumentando que es necesario un cambio estructural para que sus reformas puedan ser aprobadas sin la resistencia del legislativo. La marcha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, fue el escenario en el que esta idea comenzó a tomar fuerza. Durante esa jornada, Quintero participó activamente en las manifestaciones en Bogotá y expresó su apoyo a la consulta popular propuesta por el gobierno. Sin embargo, en diálogo con un periodista del medio Publimetro, dejó ver su escepticismo: la única manera de que esto pase es cerrando ese Congreso.
El Congreso no va a dejar pasar eso. Ni siquiera nos van a dejar ir a la consulta. La van a enredar. Para Quintero el Congreso no solo es un obstáculo, sino el enemigo principal de cualquier intento de transformación. Su mensaje fue contundente: cuando millones de personas marchan, las cosas pasan. Y es en esa narrativa de movilización masiva, de presión ciudadana, donde parece estar construyendo su próximo movimiento político con miras a las elecciones de 2026. La institucionalidad en jaque. Las declaraciones de Daniel Quintero han sido tildadas de peligrosas por diversos sectores políticos, tanto de la oposición como del oficialismo. No es menor que un líder político con base popular proponga cerrar el Congreso, una medida que en otros contextos históricos y geográficos ha derivado en autoritarismos y rupturas democráticas. Para algunos constitucionalistas, incluso hablar de una asamblea constituyente sin los debidos canales institucionales representa una amenaza para la estabilidad del país. ¿Puede un país que ha pasado por décadas de violencia política permitirse ahora poner en duda las bases mismas de su democracia? ¿O es precisamente esa democracia la que debe ser rediseñada para sobrevivir? La historia reciente de América Latina está plagada de ejemplos donde líderes carismáticos han intentado modificar las reglas del juego para ampliar su poder. Sin embargo, también existen casos donde las constituyentes han sido herramientas legítimas de cambio. El problema, dicen los expertos, no es la constituyente en sí, sino la forma en la que se llega a ella. ¿Una jugada para volver al ruedo? Aunque aún no ha oficializado ninguna candidatura, todo indica que Daniel Quintero ya está en modo campaña. Su renuncia anticipada a la alcaldía de Medellín, su activismo en redes sociales y su presencia en manifestaciones sugieren que está preparando el terreno para las elecciones de 2026. En ese contexto, sus declaraciones podrían tener un doble propósito: por un lado, galvanizar a una base ciudadana desencantada, y por otro, posicionarse como un líder nacional dispuesto a enfrentarse a los poderes establecidos. Para muchos se trata de una estrategia de polarización efectiva: quien no esté con él, está con los corruptos. Lo cierto es que su discurso pone sobre la mesa una discusión incómoda, pero necesaria: ¿está cumpliendo el Congreso su función? ¿Es representativo, eficaz, transparente? ¿O se ha convertido, como sugiere Quintero, en una barrera insalvable para cualquier intento de cambio profundo? La cuenta regresiva para 2026. Aún falta un largo camino para las elecciones presidenciales y legislativas, pero los dados ya están echados. Con sus declaraciones, Quintero ha dejado claro que no piensa jugar con las reglas tradicionales. Su narrativa desafiante, su estilo confrontacional y su llamado a una reseteada del sistema lo perfilan como una figura que no dejará indiferente a nadie. Mientras tanto, Colombia observa, expectante. En medio de una polarización creciente, una crisis de representatividad y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas, las propuestas radicales, por peligrosas que parezcan, empiezan a encontrar audiencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Congreso debe ser reformado o cerrado? ¿Estás de acuerdo con una asamblea constituyente? ¿Daniel Quintero está señalando el camino correcto o está cruzando una línea peligrosa? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para más análisis profundos sobre la política colombiana, y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.